Espero que te encuentres muy bien, que sea una noche tranquila para ti y que ahorita estés cómodo para escuchar una historia de miedo. Un cuento del magnífico H.P. Lovecraft que tengo en este enorme libro de aquí. Y es una especie de cuento, ASMR, no sé, lo que sea. Pero bueno, quería traerles este libro sin resumen ni nada, el libro tal cual. Entonces pues vamos a comenzar para que te puedas asustar con todo esta noche. Hoy te traigo el cuento de El árbol en la colina. Esto es de los autores H.P. Lovecraft y Duane W. Rimmel. Al sureste de Hamden, cerca de la desembocadura del tortuoso río Salmon, hay un grupo de colinas escarpadas y rocosas que han desafiado todos los esfuerzos de los colonos más empecinados. Los cañones son demasiado profundos y las pendientes muy empinadas como para intentar cualquier cosa que no sea el pastoreo estacional. La última vez que visité Hamden, la región llamada Acres del Infierno era parte de la reserva forestal de las Montañas Azules. No hay caminos que conecten esta zona inaccesible con el mundo exterior, y las personas que viven en las colinas te dirán que en efecto es un pedazo de tierra trasplantado directamente del patio delantero de su satánica majestad. Existe la superstición local de que la zona está embrujada, pero nadie parece saber por qué cosa o por quién. Los nativos no se aventuran en sus profundidades misteriosas, ya que creen que las historias transmitidas por los indios Nez Perce, quienes han evitado la región por incontables generaciones, porque de acuerdo con lo que dicen, es el patio de juegos de ciertos demonios gigantes del más allá. Esos relatos despertaron mi curiosidad. Mi primera excursión en esas colinas, y la última, gracias a Dios, ocurrió mientras Constantine Tenius y yo vivíamos en Hamden, en el verano de 1938. Él estaba escribiendo un tratado sobre mitología egipcia y yo me encontraba solo mucho tiempo. Aunque compartíamos una pequeña cabaña sobre la calle Bacon, muy cerca de la infame casa pirata construida por Exer Jones hacía 60 años. La mañana del 23 de junio me encontré caminando desde las 7 de la mañana por esas colinas de formas extrañas, las cuales me habían parecido bastante ordinarias en realidad. Debí de haber estado como a 10 kilómetros hacia el sur de Hamden cuando me di cuenta de algo inusual. Subía por la loma cubierta de pasto, con vista hacia un cañón particularmente profundo, cuando me encontré con un área totalmente desprovista del habitual montón de hierba y matorrales. Se extendía hacia el sur, sobre numerosas colinas y valles. Al principio pensé que el lugar se había quemado el verano anterior, pero al examinar la superficie no encontré señales de ningún incendio. Las pendientes y las cañadas cercanas se veían terriblemente marcadas y calcinadas, como si una antorcha gigante las hubiera fulminado, eliminado toda la vegetación. Aún así, no había señales de fuego. Caminé sobre la tierra negra fértil, en la que no crecía la hierba. Conforme me acercaba al centro aproximado de esta área desolada, empecé a darme cuenta de un extraño silencio. No había alondras ni conejos, hasta parecía que los insectos se habían dejado el lugar desierto. Llegué a la cumbre de una loma elevada y traté de calcular el tamaño de esa inexplicable región desolada. Fue cuando vi el árbol solitario. Se erguía sobre una colina un poco más alta que las otras y atraía la vista porque era completamente inesperado. Yo no había visto árboles por millas, tan solo matorrales espinosos y conjuntos de almecinas dentro de las cañadas menos profundas. Pero no árboles maduros, no. Era extraño encontrar uno en la cresta de una colina. Pasé por 2 cañones escarpados antes de llegar a él.
Me esperaba una sorpresa. No era un árbol de pino, ni un abeto, ni un almés. Nunca en mi vida entera había visto algo con qué compararlo, ni siquiera hasta el día de hoy, por lo que estoy eternamente agradecido. Más que a otra cosa, se parecía a un roble. Tenía un tronco retorcido enorme, de 1 metro de diámetro, y las largas ramas se extendían hacia afuera, apenas a poco más de 2 metros del suelo. Las hojas eran redondas y curiosamente similares en tamaño y diseño. Podía ser un árbol pintado en un lienzo, pero yo juro que era real. Siempre sabré que era real, a pesar de lo que Deunis dijo más tarde. Recuerdo haber visto el sol y estimar que eran como las 10 de la mañana, aunque no vi mi reloj. El día se estaba poniendo caluroso y me senté por un momento en la agradable sombra del enorme árbol. Luego observé las matas de pasto que crecían bajo el árbol. Otro fenómeno singular fue cuando recordé el desolado terreno por el que había pasado. Un salvaje laberinto de colinas, quebradas y riscos me cercaban por todos lados. A pesar de que la colina en la que estaba era bastante alta que cualquier otra en la zona cercana. Miré hacia el este y de un salto me puse de pie, sorprendido y maravillado. Brillando a través de una neblina azul en la distancia estaban las montañas Bitterroot. No hay otra serie de picos nevados a 450 kilómetros a la redonda de Hamden, y yo sabía que a esta altura no debería de estar viéndolos en lo absoluto. Por varios minutos contemplé la maravilla, luego me sentí somnoliento. Me recosté sobre las matas de pasto debajo del árbol, desamarré la cámara, me quité el sombrero y me relajé mirando fijamente hacia el cielo a través de las verdes hojas. Cerré los ojos. Luego, un fenómeno curioso me asaltó. Una visión vaga, nublada, vislumbrando o soñado despierto, aparentemente sin relación con cualquier aspecto familiar. Pensé ver un gran templo junto a un mar de cieno, donde 3 soles resplandecían en un cielo rojo pálido. La gran tumba o templo era de un color anómalo, con un tono indescriptible de azul violeta. Enormes bestias volaban en el cielo llenos de nubes y parecía que yo podía escuchar el golpeteo de las escamas en sus alas. Me acerqué al templo de rocas y una enorme entrada se cernía sobre mí. Dentro del portal había sombras circulantes que parecían ir y venir y trataban de llevarme hacia el interior de esa terrible oscuridad. Me pareció ver 3 ojos inflamados en el vacío del portal y grité con miedo mortal. Esa profundidad ruidosa, supe que habitaba la completa destrucción, un infierno viviente peor que la muerte. Volví a gritar. La visión se desvaneció. Vi las hojas redondas y el límpido cielo terrenal. Me costó trabajo levantarme. Estaba temblando de miedo con un sudor frío sobre la frente. Sufría un loco impulso por salir huyendo, correr de forma demente lejos de ese árbol siniestro en la colina. Pero noté lo absurdo de mi situación y me volví a sentar. Tratando de recuperar el sentido, pues nunca antes había soñado algo tan realista, tan horripilante. ¿Qué fue lo que causó aquella visión? ¿Había sido el haber leído los tomos de Deunis sobre el antiguo Egipto? Me limpié el sudor de la frente y decidí que era hora de almorzar, pero no tenía hambre. Entonces tuve una idea. Tomaría algunas fotografías del árbol para Deunis. Podrían sacarlo de su usual aire de despreocupación. Tal vez podría contarles sobre el sueño. Abrí mi cámara y le tomé media docena de fotos, además del paisaje que se contemplaba desde el mismo árbol. Incluí también una foto con los brillantes picos nevados. Pensé que si tal vez quisiera regresar, las fotos me ayudarían. Guardé la cámara y regresé a mi lecho de pasto suave.
¿Acaso ese lugar bajo el árbol tenía un cierto encanto extraño? En verdad, no me quería ir de ahí. Volví la vista arriba para ver las curiosas hojas redondas. Cerré los ojos. Una brisa movió las ramas y la música que provocaban me arrulló en un oleaje de tranquilidad. De repente, volví a ver el cielo rojo pálido y los tres soles. La tierra de las tres sombras. Volvió a aparecer el gran templo. Parecía que yo flotaba sobre el aire, un espíritu incorpóreo que exploraba las maravillas de un mundo demente y multidimensional. Los ángulos extraños de las cornisas del templo me asustaban. Sabía que este era un lugar que ningún hombre sobre la tierra había visto nunca antes, ni en sus sueños más estrafalarios. Una vez el gran portal se abría ante mí, fui aspirado hacia el interior de esa nube negra que se contraía. Parecía que estuviera viendo hacia un espacio sin límites. Vi un vacío que no puedo definir, un abismo oscuro y sin fondo donde abundaban formas y entes sin nombre, elementos de locura y delirio, como una tenue niebla que venía del Shambhala. Mi alma se encogió, estaba terriblemente asustado. Grité y grité. Sentí que pronto perdería la razón. En mi sueño, corrí y corrí en una fiebre de absoluto terror, pero no sabía qué era de lo que estaba huyendo. Dejé el nefasto templo y ese vacío infernal. Sin embargo, sabía que habría de regresar, a menos de que sucediera algún milagro. Al fin abrí los ojos de golpe. No estaba bajo el árbol, sino tirado sobre una pendiente rocosa. Mi ropa rasgada y desordenada, mis manos sangraban. Me levanté. Un dolor punzante recorría mi cuerpo. Reconocí el lugar donde estaba, la saliente donde había visto por primera vez aquella área devastada. Debí de haber caminado por millas, inconsciente. El árbol no estaba a la vista, hacia ninguna dirección, y eso me alegró. Hasta las rodillas de los pantalones estaban rotas, como si me hubiera arrastrado en parte del camino. Miré el sol. Era tarde. ¿Dónde había estado? Saqué mi reloj. Se había detenido a las 10:34. ¿Entonces tienes las fotos?, anunció Teunis. Miré sus ojos grises desde el otro lado de la mesa del desayunador. 3 días habían pasado casi sin darme cuenta desde que regresé de Acres del infierno. Le había platicado sobre el sueño bajo el árbol y él se había reído. Sí, le contesté. Llegaron anoche. No he podido abrirlas todavía. Revísalas bien, a ver si no todas son un fracaso. Tal vez cambies de opinión. Teunis se sonrió y le dio un sorbo a su café. Le di el sobre cerrado y lo abrió para sacar las fotografías. Miró la primera y la sonrisa en su cara leonina desapareció. Apagó su cigarro. ¡Dios mío, hombre! ¡Mira esto! Tomé el rectángulo de papel lustroso. Era la primera foto del árbol, tomada a distancia como de 50 pies. No entendía la razón de la agitación de Teunis. Ahí estaba, erguido sobre la colina con la jungla de pasto creciendo debajo de él, donde me había recostado ese día. A la distancia se veían mis montañas de picos nevados. Ahí lo tienes, le repliqué. La prueba de mi historia. Velo bien, objetó Teunis. Las sombras, hay 3 sombras para cada roca, para cada matorral y para cada árbol. Él tenía razón. Debajo del árbol, extendidas en un abanico incongruente, había 3 sombras que se sobreponían. De repente, me di cuenta de que la fotografía contenía un elemento anormal e inconsistente. Las hojas en el árbol eran demasiado exuberantes para hacer el trabajo de la propia naturaleza, mientras que el tronco estaba torcido y lleno de nudos en las formas más aberrantes. Teunis dejó caer la foto sobre la mesa. Aquí hay algo mal, murmuré. El árbol que yo vi no se veía tan repulsivo como este. ¿Estás seguro?, insistió Teunis. El hecho es que pudiste haber visto muchas cosas que no se registraron en la fotografía. Muestra mucho más de lo que yo vi.
Ese es el punto. Hay algo detestablemente fuera de lugar en este paisaje, algo que no puedo comprender. El árbol parece sugerir una idea de que está fuera de mi alcance. Es demasiado nebuloso, demasiado incierto, demasiado irreal para ser natural. Golpeteó nerviosamente la mesa con sus dedos. Tomó el resto de las fotos y las revisó rápidamente. Recogí la foto que había dejado caer sobre la mesa y sentí un toque de bizarra incertidumbre y extrañeza conforme absorbía cada detalle con los ojos. Las flores y hierbas apuntaban a diferentes ángulos mientras que el pasto crecía en forma desconcertante. El árbol parecía velado también y algo difuso para poder distinguirse con claridad. Pero noté que las enormes ramas y los tallos medio doblados de las flores estaban a punto de caerse y sin embargo no se caían. Y todas las sombras que se sobreponían, todas eran en conjunto sombras muy inquietantes, demasiado largas o cortas comparadas con los tallos de donde salían, y sin ese contraste podría haber producido una sensación de normalidad agradable. El paisaje no me había turbado el día de mi visita. En él había una familiaridad oscura y una sugerencia burlona, algo tangible pero distante, como las estrellas más allá de la galaxia. Theonis regresó a la Tierra. ¿Mencionaste 3 soles en tu orgía sonámbula? Asentí, confundido en verdad. Fue entonces que comprendí. Mis dedos temblaban mientras veía la fotografía una vez más. Mi sueño, por supuesto. Todas las demás son iguales, dijo Theonis. Esa misma incertidumbre, esa sugerencia, debería poder entender el sentido de esto, verlo en su verdadera luz, pero es demasiado. Tal vez más adelante lo descubriré si es que lo observo por más tiempo. Nos quedamos en silencio por un rato. De repente, un pensamiento me vino a la mente, suscitado por una inexplicable y extraño anhelo de volver a visitar el árbol. Salgamos de excursión. Creo que podría llevarte ahí en mediodía. Es mejor que no te vuelvas a acercar ahí, contestó Theonis, pensativo. Dudo que podrías encontrar ese lugar de nuevo, aunque quisieras. Tonterías, le respondí. Seguramente podría volver con esas fotos para guiarnos. ¿Viste algún punto de referencia en alguna de ellas? Sus observaciones eran misteriosas. Después de revisar las fotos que me faltaban de manera cuidadosa, tuve que admitir que no había ningún solo punto en común. Theonis murmuró en voz baja mientras fumaba ferozmente. Una foto perfectamente normal o casi normal de un lugar que aparentemente cayó de ningún lado. Poder ver montañas desde esta baja altura es absurdo. ¡Espera! Brincó de la silla como un animal perseguido y salió de la habitación. Lo podía escuchar moviéndose por la biblioteca que habíamos improvisado, maldiciendo en voz alta. Al poco rato regresó con un tomo viejo y cubiertas de cuero. Lo abrió de forma reverente y miró por encima de los extraños personajes. ¿Cómo se llama eso?, pregunté. Esta es una vieja traducción al inglés de las Crónicas de Nath, escrita por Rudolf Yergler, un místico y alquimista alemán que adquirió algo de su saber de Hermes Trismegistus, el antiguo hechicero egipcio. Hay un pasaje aquí que puede interesarte, puede hacerte entender por qué este asunto está aún más lejos de lo natural de lo que sospechas. Escucha. Así que en el año de la cabra negra llegó a Nath una sombra que no debería estar en la tierra y que no tenía ninguna forma conocida por los hombres, que se alimentaba de las almas de los hombres, que atraía y cegaba a aquellos que devoraba con sueños, hasta que el horror y la oscuridad total los envolvía. Tampoco veían aquello que los devoraba, ya que las sombras adoptaban formas falsas que los hombres conocían o que las soñaban, y solo en la tierra de los 3 soles les esperaba la libertad. Pero los sacerdotes del antiguo libro decían que aquel que pudiera ver la forma verdadera de la sombra y que sobreviviera a esta, podría detener su destrucción y enviarla de regreso al abismo oscuro de donde había venido. Nada de esto se podría hacer sino a través de la gema, por lo que el sumo sacerdote Ka-Nefer mantenía dicha gema en el templo.
y cuando ésta se perdió junto con Frenes, quien enfrentó el horror para nunca volver a ser visto, todos en Nad se lamentaron. Sin embargo, la sombra se retiró saciada finalmente, y su hambre no regresará hasta que los ciclos se cumplan y regrese el año de la cabra negra. Deunis hizo una pausa mientras yo lo miraba fijamente perplejo. Ahora, Single, supongo que puedes adivinar cómo se relaciona todo esto. No hay necesidad de profundizar en el saber detrás de este asunto, pero puedo bien asegurarte que, de acuerdo a las antiguas leyendas, este es el susodicho año de la cabra negra, cuando ciertos horrores del incomprensible exterior se supone que visitan la Tierra para hacer un daño infinito. No sabemos cómo se manifestarán, pero existe razón para pensar que extrañas alucinaciones y espejismos se mezclarán en el asunto. No me gusta eso con lo que te has encontrado, la historia o las fotos. Podría ser serio y te recomiendo que te cuides, pero primero debería hacer lo que el viejo Yergler dice, ver si puedo vislumbrar el asunto tal y como es. Afortunadamente se volvió a descubrir la antigua gema que menciona, y sé cómo conseguirla. Debemos usarla sobre las fotografías y ver lo que veamos. Es más o menos como un lente o prisma, aunque uno no puede tomar fotografías con él. Alguna persona con peculiar sensibilidad podría ver a través de ella y dibujar lo que ve. Existe algo de peligro y el observador puede sufrir alguna buena sacudida en su conciencia, ya que la forma verdadera de la sombra no es agradable y no pertenece a este mundo. Pero aún más peligroso es no hacer algo. Mientras tanto, si valoras tu vida y tu cordura, mantente alejado de esa colina y de la cosa que crees que es un árbol. Yo estaba más perplejo que nunca. ¿Cómo pueden existir seres organizados del exterior en nuestro plano?, clamé. ¿Cómo podemos saber que algo así existe? Tú razonas en los términos de esta pequeña tierra, dijo Deunis. Seguramente no piensas que el mundo es la regla para medir el universo. Existen entes que ni siquiera imaginamos flotando debajo de nuestras narices. La ciencia moderna está descubriendo las fronteras de lo desconocido y demostrando que los místicos no estaban tan perdidos. De repente, supe que no quería volver a ver la foto nunca más. Quería destruirla, huir de ella. Deunis estaba sugiriendo algo más allá de... Un estremecedor miedo cósmico me envolvió y me empujaba lejos de la horrenda fotografía, ya que temía que pudiera reconocer algún objeto en ella. Volteé a ver a mi amigo. Estaba examinando el antiguo libro con una extraña expresión facial. Levantó la cara y dijo: «Vamos a dejar esto por hoy. Estoy cansado de todo este proceso de adivinar y preguntar. Debo conseguir la gema en préstamo por parte del museo que la tiene y hacer lo que se debe hacer». «Como digas», contesté. «¿Tienes que ir a Croydon?». Él asintió. «En ese caso, los dos iremos a casa», dije de forma decidida. No necesito hacer una crónica de los acontecimientos que se suscitaron los días siguientes. Relacionados conmigo, planteaban una lucha constante y enervante entre el loco deseo de regresar al enigmático árbol de sueños y libertad, contra el terror frenético de ese mismo elemento y todo lo relacionado con él. El que no hubiese regresado al lugar era tal vez más un asunto de pura suerte que de voluntad propia. Mientras tanto, supe que Deunis estaba desesperadamente activo en algunas investigaciones de la naturaleza más extraña, algo que incluía un viaje misterioso en moto y su regreso bajo circunstancias secretas. Por algunas pistas que compartió por teléfono me hizo entender que había conseguido de algún lugar el objeto primitivo mencionado en el antiguo libro como la gema, que estaba ocupado buscando una forma de aplicarla a las fotografías que yo le había dejado. Habló de manera fragmentaria de refracción, polarización y ángulos desconocidos del tiempo y del espacio, e indicó que estaba construyendo un tipo de caja o cámara oscura para el estudio de las curiosas fotos con la ayuda de la gema. Fue el 16º día que recibí el alarmante mensaje del hospital de Croydon. Deunis estaba ahí y me quería ver de inmediato. Había sufrido un extraño ataque convulsivo. Algunos amigos lo habían encontrado, postrado e inconsciente, a la entrada de su casa después de haber escuchado gritos de agonía y de terror
Débil e imposibilitado aún, había recobrado el sentido y estaba desesperado por decirme algo y pedirme que llevara a cabo algunas tareas importantes. En menos de 30 minutos de recibir la llamada del hospital, llegué junto a mi amigo y quedé asombrado por las líneas de preocupación y tensión que aparecieron en su cara en tan poco tiempo. Su primera acción fue enviar fuera a las enfermeras para que habláramos en secreto. «Single, lo vi», me dijo con su voz tensa y ronca. «Debes de destruirlas todas, las fotografías. Lo mandé de regreso al verlo, pero las fotos se deben destruir. No se debe de volver a ver el árbol en la colina nunca más. Al menos, espero, por los próximos miles de millones de años hasta que llegue nuevamente la era de la cabra negra. Estás a salvo ahora, Single. La humanidad está a salvo». Se detuvo un momento para tomar aliento y continuó. «Saca la gema del aparato y ponla en la caja fuerte. ¿Sabes la combinación? Debe de regresar al lugar de donde vino, ya que habrá algún momento en el tiempo cuando sea necesaria para salvar al mundo. No me dejarán aún salir de aquí, pero podré descansar si sé que está a salvo. No veas a través de la caja con la gema. Te atraparía como me atrapó a mí. Y quema esas malditas fotografías. La que está dentro de la caja y las otras». Deunis estaba exhausto para entonces. Las enfermeras entraron y me pidieron salir mientras se recostaba y cerraba los ojos. Llegué a su casa media hora después. Observé con curiosidad la larga caja negra sobre la mesa de la biblioteca junto a la silla volcada. Había papeles esparcidos por el suelo que se movían con una brisa que entraba por la ventana, y cerca de la caja reconocí, con una sensación extraña, el sobre de las fotografías que yo había tomado. Me tomó solo un momento examinar la caja. Quité la primera fotografía que tomé del árbol y del lado opuesto quité una extraña pieza de cristal color ámbar que tenía ángulos torcidos imposibles de clasificar. El contacto con el fragmento de vidrio parecía ser curiosamente cálido y eléctrico. Apenas podía soportar la idea de ocultarlo en la caja fuerte de Deunis. Manipulé la fotografía con una desconcertante mezcla de emociones, aun cuando la había colocado dentro del sobre junto con las demás. Tenía un deseo mórbido de guardarla y regodearme con ella, de salir corriendo a la colina para estar cerca del árbol. La disposición de líneas peculiares resaltaba los detalles para interrumpir en mi memoria y confundirme. Imágenes detrás de las imágenes, secretos que acechaban entre formas medio reconocibles. Pero un instinto en contra, más fuerte, ejercía su influencia al mismo tiempo que me dio la avidez de un miedo desmedido, para que a toda prisa encendiera fuego en la chimenea y observara cómo ese sobre problemático se convertía en cenizas. De alguna forma sentí que se había purgado a la tierra de un horror en cuyo borde había temblado, monstruoso, no obstante que yo no supiera lo que era. Además, no podía adivinar de forma coherente cuál fue la causa del terrible sobresalto de Deunis, ni me atrevía a pensar mucho sobre ella. Es notorio que en ningún momento tuve el impulso de ver a través de la caja antes de quitar la gema y la fotografía. Estaba curiosamente seguro que lo que se mostró en la fotografía a través del poder de la lente o prisma de cristal no era algo que cualquier cerebro normal podría ser capaz de enfrentar. Lo que fuera, yo había estado cerca de él, totalmente a merced de su encantamiento mientras habitaba en esa remota colina con la forma de un árbol, en un paisaje extraño, y no quería saber de lo que me había podido escapar apenas. Ojalá mi ignorancia me hubiera quedado intacta, hubiera podido dormir mejor por las noches. Como fuera, antes de salir de la habitación con el rabillo del ojo, vi un montón de papeles moviéndose con el viento junto a la caja negra. Todas las hojas estaban en blanco, con excepción de una que tenía un crudo dibujo a lápiz. Recordando súbitamente lo que Deunis me había dicho sobre los dibujos de los horrores revelados por la gema, me moví para alejarme, pero una curiosidad pura venció mi juicio. Volví a ver casi de manera furtiva. Observé los trazos rápidos y nerviosos, así como un contorno sin terminar por el dibujante como resultado de una aterrada convulsión.
Luego, en un golpe de perversa decisión, observé directamente el diseño prohibido y me sentí desfallecer. Nunca podré describir completamente lo que vi. Después de algunos momentos recobré el sentido. Arrojé la hoja al fuego que se consumía y salí dando tumbos a las calles silenciosas rumbo a mi casa. Agradecí a Dios que no hubiera visto la fotografía a través del cristal. Rezaba fervientemente que pudiera olvidar el terrible dibujo de lo que Theonis había visto. Desde ese día no he podido ser el mismo de antes. Hasta las escenas más hermosas me parece que contienen pistas vagas y ambiguas de las blasfemias inexplicables que pueden estar bajo ellas y de las formas de sus esencias enmascaradas. Y sin embargo, el boceto fue tan sutil, tan poco indicativo de todo lo que Theonis había discernido, a juzgar por los comentarios precavidos que más tarde me daba. Solo pocos elementos del paisaje estaban en el dibujo. La mayoría del espacio dominaban por un exótico vapor nebuloso. Cada objeto que podría ser familiar parecía ser parte de algo más vago y desconocido. En un conjunto no terrenal, algo infinitamente más vasto de lo que cualquier humano podría ver e infinitamente alineado, monstruoso y horrendo como se podría esperar, apreciar del fragmento a la mano. En el paisaje en sí, donde yo había visto y sentido el retorcido árbol, solo se veía una terrible mano, o garra nudosa con dedos, o tentáculos espantosamente distendidos, y evidente tratando de sujetar algo en el suelo, o en la dirección del espectador. Y justo debajo de los dedos hinchados y retorciéndose, pensé ver un contorno en el pasto donde se había recostado un hombre. Pero el boceto está hecho de forma apresurada, y yo no podía estar seguro. Bueno, eso fue El árbol en la colina. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta esta parte, díganme si quieren seguir escuchando relatos así, de miedo, de Lovecraft o de algún otro tipo de cuentos cortos. Yo feliz de la vida de leerles así, pero si no les gustó o no puede ser clasificado como ASMR o ASMR o lo que sea, pues bueno, díganme y aún así yo encantado de traerles lecturas un poco más normales. Pero bueno, si llegaste hasta aquí y te gustó, dime cuál fue tu parte favorita del relato, si te dio miedo, si le entendiste, si supiste que al final era como una especie de mano y no era un árbol en realidad lo que estaba tomando a nuestro protagonista Single. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, aunque sea un poco diferente. Y si tienes algún libro o cuento corto así en especial que quieras que lea, o un cuento largo, pero pues obviamente en video en partes, pues me dices aquí en los comentarios y con gusto lo traigo aquí al canal. Ten una bonita noche, espero que te hayas asustado y nos vemos en otro video. Hasta luego.